Bueno, pues muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinar de este mes titulado Neurociencia y STEAM, cómo diseñar experiencias de aprendizaje multisensorial. Pues miren, para el que no me conoce, soy la doctora Suzette Mirabal, directora de Brain Connections. Como les he mencionado, es una compañía puertorriqueña. Nosotros nos fundamos en el 2017. Actualmente somos proveedores de educación continua para profesionales de la salud. Somos proveedores de adecuación profesional para el Departamento de Educación y también somos proveedores de educación continua en centros de cuidado, Head Starts y eso. Así que eh, el tema que quisimos traer para este mes, integrando neurociencia y STEAM, es que muchas veces pensamos que la neurociencia es un tema que es como que aparte a todo lo que hacemos en el día a día, a lo mejor en un salón de clases. Para eso, entonces, quisimos traer este tema y ver cómo la neurociencia converge con esto de STEAM y cómo cada uno de ustedes, que muchas veces en sus salones de clase están integrando los principios de la educación STEAM, pues cómo la neurociencia se une y cómo podemos potenciar el cerebro de nuestros estudiantes integrando este conocimiento. Quisiera en el chat que me escribiesen, por favor, si son maestros, si son talleristas, si son padres. Quisiera conocer un poquito sobre los profesionales o las personas que tenemos hoy aquí. Así que les voy a dar como aquí un minutito para que me escriban. Si somos madre, muy bien, maestra, es perfecto, asistente de maestro, excelente, maestra preescolar, homeschool, excelente, psicóloga escolar, terapista de habla y lenguaje, excelente, maestra de escuela superior, estudiante de consejería, estudiante, educador en museos, excelente, asistente de terapia ocupacional, súper, fonoaudióloga, excelente, maestra de Head Start, madre, súper, tallerista, súper, súper bien, qué bueno, gracias. Pues miren, vamos a comenzar con lo que sería nuestros objetivos y nuestra agenda. Esto para nosotros es nuestra ruta de aprendizaje de la noche de hoy. Pues primero yo quiero traer algo de los fundamentos de neurociencia, cómo es que aprende el cerebro y por qué nosotros trabajamos con este enfoque multisensorial y por qué decimos que es efectivo para el aprendizaje. Muchas veces pensamos que los enfoques multisensoriales se benefician solamente estudiantes que tienen autismo o algún diagnóstico. Sin embargo, todos somos seres sensoriales y la multisensorialidad pues, nos ayuda a nosotros retener más información. Así que vamos a ver un poco sobre el enfoque STEAM. Sabemos, o por lo menos muchas personas podemos conocer esto de STEAM, qué significa cada una de esas siglas, pero yo lo voy a unir con el desarrollo cerebral y qué ocurre en diferentes etapas del desarrollo y cómo podemos potenciar estos principios STEAM con nuestros participantes, ya sea, ¿verdad?, en terapia o sea en el hogar cuando estamos haciendo actividades STEAM o sea en un salón de clase. Así que perfecto. También vamos a ver qué actividades prácticas podríamos hacer para integrar aprendizaje multisensorial en diferentes edades y cómo esto lo integramos con los principios STEAM. Y al final, pues les vamos a compartir también estrategias, les voy a compartir algunas páginas web donde ustedes pueden conseguir diferentes actividades STEAM que ustedes pueden trabajar en el hogar, en el espacio terapéutico y también en una sala de clases. Como les mencioné en un principio, si ustedes, si ustedes eh, desean, luego van a recibir la presentación. Y si ustedes desean hacer preguntas durante el webinar, las pueden hacer a través del chat y yo voy a estar pendiente de las mismas. Si por casualidad entiendo que la pregunta la debo de contestar en ese momento, pues la responderé
Si entiendo que es algo que puedo responder al final, pues lo haré también. Así que, eh, bueno. Comenzamos por ver qué es esto de la neurociencia y específicamente aplicada a la educación, lo que nosotros podemos llamar como neurociencia educativa. Primero tenemos que determinar qué es un estudio científico. Eh, lo que tiene que ver con la neurociencia educativa, que muchos de ustedes lo llamarán neuroeducación, se basa en investigaciones realizadas de cómo funciona el cerebro y cómo los resultados de estas investigaciones yo los puedo aplicar en el ámbito educativo. Para esto, lo que hacemos las personas que trabajamos mucho, lo que tiene que ver con neuroeducación, es nosotros leemos lo que dice una investigación, se puede analizar y podemos determinar eh, cómo podemos utilizar estos principios aplicados precisamente a cómo aprende el cerebro, cómo el cerebro memoriza y cómo el cerebro procesa información. Así que cuando hablamos de la neurociencia educativa, vamos a ver que sí, en efecto es un puente que va a conectar lo que dicen los neurólogos que estudian el cerebro, lo que dice la psicología y los psicólogos, ¿verdad? La psicología cognitiva que estudia más bien el comportamiento y lo que dice entonces la educación de cómo sería lo que aprende, cómo aprende nuestros estudiantes, cómo aprendemos nosotros. Todo eso lo llevamos a lo que vendría siendo la aplicación. ¿Cómo nosotros utilizaríamos estos hallazgos científicos para entonces nosotros poder tener dentro de nuestros espacios o entornos educativos estrategias que fundamenten ese aprendizaje? Antes de continuar, quisiera que ustedes me contesten en el chat esta pregunta. Quisiera saber ¿cuál es su manera favorita de aprender? Es decir, hay personas que les gusta ver videos, a otras personas les gusta trabajar con audiolibros, a otras personas les gusta trabajar, aprender de manera colaborativa con otras personas. A otros les gusta, pues mira, por aquí me dicen jugando con videos, practicando, haciendo manualidades, haciendo resúmenes y diagramas, videos y audiolibros, de manera colaborativa. Algunas personas les gusta, para otros la manera practicando. Videos, música y lectura, escuchando a un buen comunicador, muy bien. Yo puedo escuchar a un buen comunicador y tomar notas, y eso es una manera excelente de aprender. Escribiendo, utilizando imágenes, muy bien. Con lectura, redacción, videos con cuentos, excelente. Me encanta. Qué bueno que nadie me ha dicho que soy visual, auditivo y sinestésico. ¿Por qué? Porque dentro de los conceptos de la neurociencia, lo que se ha descubierto es que no hay diferencia significativa entre enseñarle a las personas por esos métodos o esas formas que antes llamábamos visual, auditivo y sinestésico. ¿Por qué? Porque lo que se ha estudiado es que muchas veces un contenido se puede enseñar mejor de una manera multisensorial utilizando diferentes sentidos y algunos conceptos los podemos aprender mejor utilizando movimiento. Así que lo que se ha descubierto es que no somos visuales, auditivos o sinestésicos, sino que comúnmente, si nosotros tenemos el sentido de la vista funcionando, Papi, estoy cogiendo una clase. ¿Qué necesito? si nosotros somos, si estamos nosotros viendo, ahora mismo usted puede estar aprendiendo utilizando dos sentidos, que sería la visión y la audición. Si usted está tomando notas, pues ya usted está utilizando otro sentido adicional. Y puede estar utilizando más de tres sentidos en ese momento. Así que es importante que conozcamos que desde la perspectiva neurocientífica, tenemos preferencias de aprendizaje. Lo que yo diría es que yo prefiero escuchar el audiolibro y otro te dice, es que yo prefiero coger el libro en la mano
Eso es una preferencia. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene preferencias. El cerebro, por otro lado, está, mire, en constante desarrollo. Y como está en constante desarrollo, pues fíjese que desde, perdón, desde ciertos momentos, en diferentes etapas de la vida, el cerebro necesita unos estímulos para fortalecer el aprendizaje. Si hablamos, por ejemplo, de la niñez temprana, aquí usted verá que no hay otro momento en la vida en donde se establezcan más conexiones neuronales que en la niñez temprana. Y esto es básicamente cuando usted observa un niño que nace, sabe que cuando un bebé nace prácticamente lo único que hace es comunicarse con nosotros a través del llanto. Y por lo general lo que hace es comer, dormir y lo necesitamos cambiar. Sin embargo, en ese primer año ha cambiado tanto su cerebro que desde el momento en que nació hasta 12 meses después, ese niño ya ha aprendido a llevarse cosas a la boca, reconocer caras, tener sonidos diferentes, se ha aprendido a voltear, luego se arrastró, luego se sentó, luego se paró, luego caminó y de repente ha corrido, y esto en menos de 12 meses. Sin embargo, en estos primeros 5 años de vida, mientras más estímulos multisensoriales yo le dé a un niño, mejor para ese establecimiento de conexiones neuronales. Por otro lado, cuando llegamos a la niñez media, que es como que de los 6 a los 11 años, se van refinando estas conexiones neuronales y ya los niños de 6 años pierden, hay una poda cerebral donde ya los niños se empiezan a ver un poco más independientes, no necesitan tanto la ayuda de los adultos. Así que, y en esta edad es que empiezan los niños a desarrollar unas habilidades cognitivas más complejas. Por lo tanto, cuando yo le doy actividades de solución de problemas a estas edades, pues el cerebro se enciende con esa curiosidad de cómo yo puedo de manera creativa solucionar un problema. En la adolescencia, por otro lado, hay una reorganización del cerebro. Y no es que el cerebro cambie, ¿verdad? Nuestro cerebro tenemos unas estructuras, tenemos hemisferio derecho, izquierdo, y tenemos lóbulos frontales, parietales, occipitales en la parte de atrás y temporales. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Que este cerebro, que era de un niño de niñez temprana o un niño de 6 a 11 años, cuando llega a la adolescencia, ese cerebro se empieza a preparar para la vida adulta. Y aquí es otro momento sumamente interesante para nosotros ayudar al adolescente a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento abstracto y sobre todo la solución de problemas de manera creativa. La plasticidad cerebral vendría siendo un concepto que nosotros tenemos a lo largo de la vida y esta es la capacidad que tiene nuestro cerebro, mire, de aprender cosas nuevas, de adaptarse, de nosotros ver realmente que la plasticidad es lo que nos permite a nosotros aprender a lo largo de la vida. Usted está aquí hoy aprendiendo gracias a que tenemos plasticidad cerebral y que si tenemos interés y queremos aprender algo, lo vamos a lograr. Dicho esto, el aprendizaje está fundamentado en los sentidos. Muchas veces nos hacen pensar, y lo hemos sabido, de que en Kinder nos enseñan que tenemos 5 sentidos. Sin Ujú. embargo, lo que nos dice ahora mismo los estudios y lo que hemos aprendido es que tenemos más de 5 sentidos y que estos otros sentidos que nosotros tenemos que en terapia ocupacional le llaman los 3 sentidos o como que ocultos, que serían el vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo, es porque tienen receptores dentro de nuestro cuerpo y no tienen órganos como sería el visual. Tenemos ojos, el auditivo, pues Ajá. tenemos oídos y probablemente nosotros no veamos o no pensemos como que los demás sentidos sean sentidos y realmente
son sentidos eh, que nos envían información. Todos somos seres sensoriales. Aprendemos y la base del aprendizaje está en los sentidos. Nosotros necesitamos estimular los sentidos para poder aprender de manera eficiente. ¿Qué está ocurriendo en los últimos 20 años? En los últimos 20 años lo que está ocurriendo en nuestra sociedad es que lo que hacíamos antes para desarrollarnos era jugar al aire libre, treparnos en un árbol, correr con nuestros amigos. Lo que está ocurriendo es que los sentidos no se están madurando de la misma forma que se maduraban antes. Si usted se pone a pensar, no sé las edades que tenemos aquí, pero si usted se pone a pensar, cuando yo era chiquita, no sé ustedes, pero cuando yo era más pequeña, a lo mejor en los años 80, nosotros podíamos caminar a la escuela. Hoy día llevan a los niños a la escuela en carro. Nosotros podíamos salir de la escuela y jugar en el patio o con nuestros amigos, hacer cosas que eran libres y voluntarias. Y hoy día los niños tienen muchas cosas estructuradas y los sentidos no se están desarrollando. Por lo tanto, cuando un niño no tiene desarrollado el sentido vestibular, esto es un niño que tiene problemas de orientación espacial y equilibrio. Es este niño que cuando se sienta en una silla, probablemente a veces se cae o se echa para el lado. Y cuando yo no tengo esa seguridad, me voy a sentir perdido y puede parecer que tenga algo como déficit de atención y la realidad es que mi sentido vestibular no está desarrollado. Si un niño tiene problemas propioceptivos, que este es el sentido que me da a mí información sobre dónde está mi cabeza, dónde están mis pies, pues este niño puede tener problemas de coordinación y muchas veces hasta problemas de cómo voy a agarrar un utensilio de escritura, un bolígrafo, un lápiz, una crayola y no voy a poder escribir adecuadamente. Además, este sentido es el que me da a mí lo que tiene que ver con la conciencia corporal. Por otro lado, el sentido interoceptivo es el que me da a mí información de cómo yo me siento, cómo se siente mi cuerpo ahora mismo. Así que, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos de los sentidos? Porque los sentidos son los que nos ayudan a nosotros a aprender y a desenvolvernos en nuestro entorno. ¿Y qué tiene que ver todo esto de la neurociencia, el desarrollo de los sentidos? Pues miren, mucho, porque para que nosotros aprendamos, nuestros sentidos tienen que estar activados y hay una conexión directa entre la emoción y la memoria. Por ejemplo, si un estudiante tiene una conexión emocional con una actividad que usted esté haciendo, pues probablemente ese estudiante recuerde mejor lo que se aprendió ese día. Por eso las actividades STEAM pueden ayudar a crear esas memorias. ¿Por qué? Porque mientras un estudiante esté haciendo algo manual, esté involucrando múltiples sentidos en su aprendizaje, pues se le va a hacer a su cerebro más fácil consolidar esa información. Para eso, nosotros utilizamos diferentes tipos de memoria. Tenemos la memoria de trabajo, que aquí pues es la que nosotros utilizamos por un corto periodo de tiempo. A lo mejor la maestra o el maestro en el salón de clase da unas instrucciones y dice, bueno, vamos a estar haciendo unas actividades STEAM hoy en el salón de clase. Necesito que saquen los materiales que les pedí. Y usted le dice 3 o 4 materiales. En ese momento, el estudiante está usando su memoria de trabajo para recordar cuáles son los materiales que tengo que tener en mi pupitre o en la mesa de trabajo. La memoria episódica vendría siendo la memoria que nosotros utilizamos cuando guardamos información en nuestro cerebro de algo que ocurrió, una experiencia. Y dentro de un salón de clase y dentro de actividades STEAM, nosotros podemos guardar en nuestra memoria episódica o la otra semana o el mes pasado o el año pasado, cuando hicimos una actividad STEAM que nos llamó mucho la atención o que conectamos mucho con ella emocionalmente.
Y pues la maestra dice, mira, mañana vamos a hacer una actividad STEAM, tienen que traer estos materiales y un estudiante dice, ay maestra, yo recuerdo que la última vez que hicimos una actividad me gustó muchísimo, aprendí tanto y ahí el estudiante lo que está utilizando es la memoria episódica. Por otro lado, tenemos que se fortalecen con nuestras actividades también STEAM la memoria semántica. ¿Por qué? Porque esta es la memoria que me ayuda a mí a guardar conceptos y conocimientos que nosotros tenemos de lo que nosotros hemos aprendido y lo podemos decir, lo podemos repetir en la escuela en la terapia, ¿verdad? En nuestras sesiones o cuando estamos haciendo homeschooling, lo que nosotros aprendemos en una escuela o en un espacio educativo de día a día, eso se va a guardar en nuestra memoria semántica. Y por otro lado, tendríamos la memoria procedimental, que es la memoria que nosotros guardamos cuando hacemos algún proceso. Puede ser una habilidad motora, por eso se dice que no se nos olvida correr bicicleta porque ese proceso del cuerpo balancearse se va guardando en nuestra memoria de manera procedimental. Si usted está utilizando o una actividad STEAM en su salón de clase y usted está dándole a los estudiantes, este es el proceso que yo voy a llevar a cabo, podemos poner, por ejemplo, que tenemos que, vamos a hacer una actividad donde vamos a utilizar, por ejemplo, leche y vamos a utilizar leche entera y vamos a utilizar colorante y vamos a utilizar unos Q-tips con jabón porque eso hace que los colores se mezclen. Pues el proceso sería que primero tengo que sacar el plato, luego tengo que vertir la leche, luego tengo que poner las gotas de colorante y luego entonces voy a utilizar el Q-tip que ya metí dentro de un vasito con jabón. Si yo no le doy ese proceso a los estudiantes y no lo hacen en ese mismo orden, pues entonces la actividad no va a funcionar porque necesitamos seguir un proceso. Pues las actividades STEAM nos ayudan muchísimo a nosotros trabajar con esa memoria procedimental, dejándoles saber a los estudiantes cuál es el paso uno, cuál es el paso dos, el tres y así sucesivamente. Así que cuando trabajamos STEAM, nosotros por lo general vamos a conocer lo que significan las siglas y ya mismo lo repetiré. Sin embargo, STEAM lo que viene a traernos es una integración de diferentes materias o disciplinas para nosotros ayudar a los estudiantes a solucionar problemas complejos. Esto los va a llevar a un aprendizaje experiencial y está obviamente fundamentado en unas materias que por lo general, pues nosotros trabajamos, que van a ser la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y matemáticas. Y usted dirá, ¿por qué STEAM? Bueno, porque en este caso incluimos arte. En algunos modelos, en lugar de incluir arte, lo eliminan y se llama STEM. Y en otros momentos se puede llamar STREAM porque entre la tecnología y la ingeniería incluyen una R que representa la lectura. Como quiera que usted lo llame, si lo atamos a los principios de la neurociencia, lo que busca es lo mismo, desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y la solución de problemas. ¿Cómo convergen estas dos áreas de la neurociencia y el STEAM? Pues mira, debe de ser una combinación bastante buena. ¿Por qué? Porque va a fortalecer la neuroplasticidad en sus estudiantes. ¿Por qué? Porque en la medida en que los estudiantes están utilizando sus manos, están conectando con otros estudiantes, eh, esto va a fortalecer la neuroplasticidad y el estar aprendiendo de las actividades que se están haciendo. Fortalece lo que nosotros llamamos como aprendizaje activo y el aprendizaje activo no necesariamente es poner a los estudiantes a brincar o hacer algo, sino es poner el cerebro del estudiante a pensar. Cuando yo hago una actividad STEAM, yo cojo a mis estudiantes, les lanzo el reto, mira, vamos a trabajar con esto. Los estudiantes van a buscar la manera de solucionar ese problema y esto
a la su vez, cuando uno está intensamente buscando la solución de algo, eso lo que lleva es la motivación intrínseca. Así que si lo vemos desde la neurociencia, el STEAM va a fortalecer estas conexiones neuronales, va a encender diferentes áreas y regiones del cerebro cuando estamos utilizando el aprendizaje activo, va a estimular lo que vendría siendo la corteza prefrontal, que mire, necesitamos motivarla y tenemos que encenderla porque la corteza prefrontal, que es la que tenemos cerca de nuestra frente, es una corteza que no nacemos con ella madura, madura cerca de los 25 años y esta corteza prefrontal es la encargada de desarrollar nuestras habilidades de funciones ejecutivas y las funciones ejecutivas son las habilidades destrezas que nosotros vamos desarrollando para control inhibitorio, eso es, mire, pensar antes de hablar o decir cualquier cosa. Flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que yo tengo de cambiar de una cosa a otra o si estaba haciendo la actividad y no me dio la solución utilizando este método, puedo tener la flexibilidad cognitiva de intentarlo de otra forma. Y también la memoria de trabajo. Son tres funciones ejecutivas básicas, aunque hay múltiples funciones ejecutivas, pero las tres básicas que dan paso a las demás son esas tres. Y la memoria de trabajo, cuando estamos haciendo actividades STEM, se activa porque tenemos que estar guardando constantemente en nuestra memoria cuáles son los pasos y qué es lo que estamos haciendo para trabajar esta actividad. Y pues miren, cuando estamos hablando de la motivación intrínseca, estamos hablando de que los circuitos de recompensa de nuestro cerebro se activen. Y cuando estos circuitos de recompensa están activos, esto va a favorecer el aprendizaje. ¿Por qué entonces integramos lo que sería el aprendizaje multisensorial y por qué? No dije 35 años, son 25 años. La corteza prefrontal es la que tenemos cerca, ¿verdad?, de nuestra frente. La corteza prefrontal madura, llega a su nivel de maduración cerca de los 25 años. Esto explica por qué los adolescentes son más amantes de riesgo versus cuando ya nosotros estamos más entrados en edad, que pensamos las cosas antes de actuar, porque en la corteza prefrontal se trabaja la mayoría de las funciones ejecutivas y esa del control inhibitorio es una que nos ayuda con eso de pensar antes de actuar. Y de no ser tan riesgosos, pero como los adolescentes no tienen esta área madura por completo hasta cerca de los 25 años, pues por eso tienden a ser amantes de riesgo. Pero cuando nosotros trabajamos actividades STEAM, estamos ayudando a que esas funciones ejecutivas se trabajen. El cerebro madura de atrás hacia adelante, así que de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Por eso tendemos a ser más emocionales que racionales en diferentes momentos en la vida. Así que eh, ¿por qué entonces el aprendizaje multisensorial se potencia cuando hacemos actividades STEAM? Porque mire, porque cuando estamos haciendo actividades, por lo general podemos retener mayor información que cuando estamos haciendo actividades pasivas. Una actividad pasiva en un salón de clase es precisamente una conferencia. El maestro se para al frente, los estudiantes están tomando nota, pues eso es pasivo, bastante pasivo, a menos que usted no dé 5 minutos, 10, 15 minutos de su clase y le diga a los estudiantes, bueno, ahora quiero que en sus propias palabras resuman lo que yo he dicho. De esa forma lo estás haciendo más activo. O yo quiero que lo que yo acabo de decir se lo expliques a otro. Eso es activo. Pero cuando estamos haciendo actividad STEAM, estamos potenciando que ese cerebro esté aprendiendo de otra manera. Se fortalecen las conexiones neuronales, se incluyen las diferentes preferencias de aprendizaje y hace que las experiencias en un salón de clase
tengan ese anclaje positivo. Ojo, el anclaje positivo va a ser siempre y cuando el estudiante o los estudiantes hayan conectado con la actividad. Si un estudiante encuentra que una actividad es muy compleja, muy difícil, pues entonces no va a tener ese componente emocional positivo que lo lleve a pensar que es memorable. Así que tenemos que tener cuidado de que no pongamos actividades STEAM que sean para edades más altas o mayores, que y nosotros debemos de lograr que las actividades que estemos presentando a los niños, pues sean actividades que puedan lograr. Y para eso ya mismito les doy ideas de qué cosas podríamos hacer para integrar esto multisensorial con lo que vendría siendo STEAM. Así que si nosotros vemos los principios de nosotros diseñar actividades o espacios multisensoriales, tengo que ver que cuando yo voy a hacer una actividad o voy a hacer algo en mi sala de clase, debo de tener múltiples sentidos a la vez y que cuando nosotros planifiquemos, no siempre integremos los mismos sentidos. Por default, por default, el visual y el auditivo están involucrados casi siempre en todas las actividades que hacemos. Visual, si tenemos el sentido de la visión, no me puedo tapar los ojos, ¿verdad? O no voy a caminar ciego, o sea, con los ojos cerrados. Y lo mismo ocurre con la audición. Si tenemos la capacidad de ver y escuchar, son dos sentidos que siempre van a estar presentes en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, ¿qué debemos de hacer? Ver cuáles otros sentidos podríamos integrar en nuestras actividades. Podríamos integrar el propioceptivo, el vestibular, podríamos integrar el sensorial oral. Sensorial oral no siempre implica que yo coma algo, porque el sensorial oral es el que me ayuda a mí a hablar y a comunicarme con otras personas. También podría utilizar algo táctil. Así que tenemos que ver cuando planifiquemos nuestras actividades, ay, ¿qué sentidos estoy integrando? Entonces, tenemos que también ver que cuando hacemos actividades multisensoriales en un espacio, pues balanceemos los sentidos que estamos utilizando, fomentemos ese pensamiento y hagamos preguntas abiertas que no siempre se contesten con un sí o un no. Le demos tiempo adecuado a los estudiantes. Ojo, no es tanto que se pierda en el camino la actividad que vamos a hacer, pero que siempre le demos oportunidad para reflexionar. A veces hacemos la actividad, qué chévere, parece que era un experimento, la actividad STEAM, y después no llegamos a reflexionar qué pasó, si lo hubiese hecho de otra forma, hubiese quedado diferente, y el espacio de reflexión es lo más importante de estas actividades para que haya una consolidación del aprendizaje. ¿Qué podemos hacer y por qué la educación STEAM y qué es lo que nos provee cuando estamos trabajando con educación primaria? Miren, nosotros hemos dado talleres en centros de cuidado donde hemos llevado actividades STEAM, donde a lo mejor estamos trabajando con colores y llevamos múltiples actividades para trabajar con los sentidos precisamente para motivar a los niños a que despierten esa curiosidad. Y los niños pequeños por lo general son curiosos por naturaleza. Mire, el 85% del cerebro se ha desarrollado antes de los 5 años. Ojo que yo no estoy hablando de la maduración cerebral. Estoy hablando que este cerebro que nació de un bebé chiquitito ha ido creciendo y cerca de los 5 años ya ha hecho el crecimiento de casi 85%. Le faltan unos años adicionales por crecer hasta el tamaño del adulto, pero antes de los 5 años ya se ha desarrollado en un 85%. En estos primeros 5 años se establecen más de 1 millón de conexiones por segundo, lo que implica que en esta primera infancia es el momento ideal para nosotros brindarles muchas experiencias multisensoriales a los niños. Y esto se da a que según la ciencia, el 90% del aprendizaje nuestro pues se da de manera sensorial. Por lo tanto, nosotros mientras más experiencias sensoriales o multisensoriales demos a los niños, mejor va a ser para esa consolidación del aprendizaje. Mire,
No es lo mismo usted enseñarle a un niño de 5 años manzana, yo enseñándole un flashcard de manzana, que yo teniendo una manzana para que él la vea, la cargue, la huela, la pruebe y la escuche, porque cuando usted muerde la manzana, eso hace un sonido crunch y ese sonido uno lo va aprendiendo y tú puedes diferenciar entre morder una manzana y morder un melón, porque son diferentes. Así que, y esto es lo que provee esta experiencia multisensorial cuando lo llevamos a nuestras actividades. Si fuésemos a trabajar con actividades STEAM multisensoriales para niños de 0 a 3 años, podríamos trabajar, mire, con agua, porque a los niños por naturaleza les gusta jugar con el agua. Ahí van a explorar lo que vendrían siendo diferentes temperaturas. Esto va a estimular el tacto y la vista. Y ahí le puedes preguntar cuál es más caliente, cuál es más frío. Si tienes envases que sean transparentes, podemos convertirlos con diferentes colores y ahí estamos explorando qué ocurren con los colores primarios y secundarios. Podemos hacer teatros de sonidos. Y aquí con instrumentos caseros, pueden ser hechos de materiales reciclables. Podemos trabajar con los niños esto de desarrollar la discriminación auditiva. Cuando están en la escuela, ya ellos van a aprender de dictados y los dictados trabajan la discriminación auditiva, pero en la primera infancia, si lo trabajamos de esta forma, vamos a hacer que ese desarrollo del sistema auditivo se dé de una mejor manera. Podemos hacer cajas sensoriales con diferentes materiales que los niños que sean seguros para ellos. No deben de ser cosas muy pequeñas que se lleven a la boca y se ahoguen, pero deben de ser materiales que tengan diferentes texturas. Y también podemos crear pintura que sea comestible, creada con colorante, puede crearse con whipped cream. Así que si queremos hacer esta actividad, y puede ser una actividad STEAM de niños de 0 a 3 años, tenemos whipped cream, de ese que viene en un bolsito que se llama Cool Whip. Y ahí entonces usted le echa colorante, que sea vegetal. Y lo vamos mezclando y el niño va a poder hacer finger paints y si se lo lleva a la boca no va a pasar nada porque es comible. No es lo mismo cuando utilizas shaving cream, que si el niño se lo lleva a la boca, pues es tóxico. Pero si utilizas Cool Whip y el niño utiliza los dedos para hacer su finger paint, pues de esa manera va a ser seguro. Ojo, estamos perdiendo esto de la motricidad fina porque no estamos llevando a los niños a utilizar sus dedos de manera individual para ellos entonces poder desarrollar estos músculos finos. Estas son las edades donde debemos de hacer más actividades por eso. Dice harina de arroz con colorante, hace una pintura súper chula y brillante, súper, así que gracias. Hay diferentes maneras y cosas que podemos hacer. Si estuviésemos trabajando actividades STEAM multisensorial con niños de 3 a 5 años, mire, podemos hacer plasticina. eh, y aquí estamos hablando de conductiva porque hay veces que queremos trabajar con circuitos y desde estas edades podríamos trabajar con circuitos porque sí, esta plasticina puede conectarse con los tapes que son de cobre y sí pueden ser conductores de electricidad. Así que hay diferentes actividades con circuitos que los niños pueden utilizar y se prenden bombillitas y todo, y es creando plasticina con harina, estamos utilizando agua, y si puedes utilizar plasticina, igual hay unos makey que son circuitos, se utilizan con plasticina. Y aquí podemos trabajar lo que sería ciencia, matemática y arte. Podemos tener un jardín de observación, así que tradicionalmente nosotros utilizábamos las habichuelitas
para verlas crecer y eso precisamente es lo que podemos hacer y permitir que los niños observen cómo es que se va desarrollando las diferentes habitualidades. A los nenes que les encanta y hay por ahí muchísimos carritos de estos chiquitos Hot Wheels y eso, pues si construimos rampas y las construimos con diferentes inclinaciones, pues ahí vamos a estar integrando los que vendrían siendo los conceptos físicos, velocidad, cuál va más rápido, cuál va más lento, si pongo la rampa de un ángulo o la pongo de otro. Eh, Todo eso influye y ahí pues entonces estaríamos trabajando actividad de manera multisensorial y también pues los nenes pues pueden construirlas con bloques, así que puedes estar utilizando otros conceptos como apilar. Si fuésemos a trabajar con niños de 6 a 11 años, tenemos que ver que cuando estamos trabajando los conceptos STEAM en estas edades, esto va a promover el desarrollo de la corteza prefrontal, va a desarrollar estas destrezas visoespaciales, así que el niño cuando está en estas edades y estamos trabajando las actividades STEAM, va a ayudar a que pueda representar ideas de manera visual que sean complejas. Va a fortalecer esa coordinación motora. Esto, mire, necesario para ellos poder desarrollar actividades más precisas con sus manos. Además, va a fortalecer esas conexiones lingüísticas del desarrollo del vocabulario, la comprensión. Y también hay una conexión con lo que vendrían siendo con los circuitos emocionales. Sí, cuando estamos haciendo este tipo de actividad, podemos fortalecer la autorregulación porque hay veces que nos podemos frustrar un poco porque algo no nos sale o porque se virtió el agua o se viró algo o el circuito no me salió o el carro mío fue más lento y perdió. Y cuando hacemos estas actividades, ayudamos a los niños a, vamos a intentarlo nuevamente, cómo podemos hacerlo de una manera diferente para lograr el objetivo. Y esto ayuda a los niños a desarrollar eso de la autorregulación y a comprender las emociones de cómo me siento cuando me ocurre algo con esta actividad. Algunas actividades team multisensorial que podemos hacer con niños de 6 a 8 años, pues podemos hacer estos circuitos de papel. Los circuitos de papel son buenísimos y los nenes los pueden utilizar de diferentes formas. Los circuitos en papel viene un rollo de tape de cobre. Uno utiliza unas lucecitas LED y uno utiliza de las baterías redondas aplastaditas que a veces se usan con el control remoto que abre el portón de garaje. Y esto nosotros lo creamos el circuito con el tape, ponemos las bombillitas, allí los niños aprenden lo que es positivo o negativo y aprenden que la batería tiene un lado positivo y un lado negativo y que cuando el tape conductor toca ambos lados, ¿verdad? Un lado positivo y el negativo, la bombilla va a encender. Y esto a los estudiantes les asombra porque muchas veces no entienden cómo es que funcionan los circuitos eléctricos. Y esto, pues sí, los va a ayudar a que en su cerebro, pues se combinen, ¿verdad? Y trabaje ambos hemisferios cerebrales con lo que vendría siendo con el pensamiento lógico y la creatividad. Por otro lado, en estas edades se trabaja mucho con teatros. Pues mire, podemos hacer teatros de sombra y pues ellos lo pueden diseñar, lo pueden construir con materiales reciclables, deben de experimentar con cómo sería poner la luz, a qué distancia se pongo la luz, cómo se vería la imagen más grande o más pequeña, dependiendo del tamaño de la figura. Y esto, a su vez, en el cerebro lo que va a estimular son sus áreas visuales, las áreas espaciales porque pues aquí ellos tienen que predecir y experimentar cómo sería el funcionamiento de ese teatro. Algunas actividades que podríamos trabajar con estudiantes de 9 a 11 años, pues mire, podríamos crear una estación meteorológica y ahí pues estaríamos trabajando con diferentes materias, ciencia, tecnología, ingeniería, diseño, artes. Y hay diferentes, Microsoft tiene una actividad de esto de STEAM que se llama para crear un anemómetro y los estudiantes crean el anemómetro y de verdad que yo los he visto súper chévere y Microsoft tiene un espacio donde tiene estas actividades libres de costo. Aquí en el beneficio cerebral es que
sí refuerza las funciones ejecutivas como la planificación y también pues el análisis de datos. Si podemos hacer a ellos que hoy día trabajan con dispositivos móviles y tabletas, podemos hacer lo que vendría siendo como que stop motion, que vendría siendo cuando el estudiante coge un objeto y le toma una foto y después lo mueve más al frente o más al lado y le va tomando fotos y al final lo une y se hace un video. Y a los niños, pues yo lo he visto hacer este tipo de actividad con muñequitos de Lego y les va muy bien. Y creo que trabajan mucho lo que tiene que ver con la solución de problemas. Y espérate, esto no me llevó, pues déjame y virarlo para atrás para entonces hacerlo nuevamente. Cocina molecular. He visto algunas recetas de cosas que los nenes pueden hacer y aquí aprenden, por ejemplo, de reacciones químicas. ¿Qué ocurre cuando yo mezclo este componente químico con este otro componente químico? El ejercicio o la actividad de cómo nosotros hacer helado. Y el helado se hace con half and half, con vainilla. Y lo pones en un bowl donde hay hielo y hay la sal granulada y uno lo va mezclando en una bolsa Ziploc, hace que entonces veamos qué es lo que ocurre. Qué cambio físico ocurre en el half and half con la vainilla más. A veces le echan chocolate, le echan diferentes cosas, pero la realidad es que ellos ven cómo sin necesidad de un freezer, se convierte la bolsita en un helado. Así que, y esto pues integramos también entonces algo de sensorial oral que, que a veces no lo usamos mucho en la escuela. Y esto también ayuda a que los nenes crean una hipótesis de qué va a ocurrir cuando yo mezcle estos elementos. Si vamos a trabajar con adolescentes, en la adolescencia, como les mencioné anteriormente, ocurre lo que sería una poda neuronal. Y esa poda lo que va es a optimizar las conexiones y los proyectos STEAM más complejos en esta edad van a ayudar a los estudiantes a reforzar estas redes que son importantes que se establezcan en esta edad. Si nosotros utilizamos la adolescencia y le integramos estas actividades, podemos ayudar a los adolescentes a ir potenciando, mire, cuáles son las preferencias que yo tengo de carreras del futuro, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no me gusta, potencio la creatividad, potencio la colaboración, el trabajo en equipo, inferir. Muchas de las actividades que podrían hacer en estas edades está hoy día lo que vendrían siendo las impresiones en 3D, eh, porque aquí los estudiantes estarían utilizando algunos softwares que utilizan estas impresoras 3D y desarrollan objetos súper chéveres para solucionar algún problema que ellos quieran. Hay veces que los he visto creando una copia de un modelo de algo o desarrollando un objeto que los puede ayudar con algo. Yo he visto adolescentes creando como que utensilios que podría utilizar una persona que tiene problemas en las manos, adultos mayores, creando diferentes utensilios y diferentes cosas que pueden ayudar a las personas con diversidad funcional. Es lo que he visto a algunos adolescentes hacer con impresoras 3D. También lo de la programación física, está lo que se conoce como Arduino, está Raspberry Pi, que lo ayuda a ellos a utilizar estos dispositivos para programación. Y aquí programan con objetos tangibles, es decir, que pueden programar robots, pueden programar diferentes objetos con los que ellos tienen, y esto les ayuda en esa solución de problemas. Pueden hacer arte generativo y el arte generativo vendría siendo cuando programan utilizando una computadora, un programa y crean arte. Hay una página de code.org que es gratuita y le permite a los estudiantes eh, crear arte utilizando codificación. Y aquí pues vamos a estar conectando matemática, arte y programación. De hecho, code.org, ellos pueden inclusive crear una aplicación móvil y descargarla a su celular. Ellos pueden crear hasta un juego. La página se llama
code.org, code.org. Hidroponía automatizada, pues hay hoy día esto, los adolescentes muchas veces están interesados en esto que tiene que ver con sistemas de cultivo diferentes. Y hay hoy día unos sistemas de cultivo que utilizan sensores para ver cuándo se necesita agua, cuándo se necesita menos agua, cuándo hay que automatizarlo. Y los adolescentes se pueden beneficiar de tener estas experiencias de crear estas cosas de hidroponía automatizada. Actividades para jóvenes de 16 a 18 años, pues ya estaríamos aquí hablando de experiencias de realidad virtual educativa, donde los estudiantes participan, ¿verdad? Como de explorar conceptos científicos complejos, integrar programación, diseñar en 3D. eh, Podemos también hacer investigación con ciencia ciudadana, así que los estudiantes pueden participar en proyectos científicos reales, pueden recolectar datos, van a desarrollar esto del método científico. Y también, pues, hoy día muchos adolescentes están en esto del emprendimiento tecnológico, donde ellos están creando prototipos para soluciones de problemas. Por ejemplo, en su escuela hay una situación con espacios móviles para personas con silla de ruedas y quieren diseñar algo para beneficiar a este estudiante. O hay alguien que usa un andador o tiene problemas de movilidad, pues hay estudiantes haciendo esto de emprendimiento tecnológico, desarrollando cosas para solucionar problemas de su ambiente educativo. Así que todo esto lo que va a potenciar es ese desarrollo de la corteza prefrontal. Así que eh, cuando integramos estas actividades de STEAM o estamos trabajando con estos componentes de la neurociencia, siempre debemos de ver que el espacio es importante para el aprendizaje. Si usted, si usted eh, va a hacer actividades en sus espacios educativos, lo primero que tenemos que hacer es utilizar el espacio como mi aliado, porque cuando un estudiante llega a mi salón de clase, su cerebro le va a decir si se siente seguro o inseguro, si se siente bienvenido o no. Así que debemos de ver que tengamos iluminación adecuada, que podamos tener algunos elementos de naturaleza, que si vamos a estar trabajando tengamos nuestras zonas diferenciadas y que las superficies de trabajo, pues mire, sean versátiles. Qué bueno que en el Departamento de Educación están llevando a los salones las mesas estas que son como Smart Links en lugar de pupitres, porque estas mesas las podemos unir y tener un espacio más grande para hacer actividades STEAM. Y eso fomenta este trabajo colaborativo. Si usted en su salón de clase o en su espacio educativo quisiera crear un espacio makerspace o en su escuela o en su casa, pues mire, un espacio makerspace es un espacio donde yo tengo diferentes materiales eh, para que los estudiantes puedan hacer sus actividades STEAM de una manera que tienen los componentes accesibles. Aquí sí nosotros deberíamos de organizar el espacio de tal forma que los materiales estén accesibles y los puedan buscar en el momento que los necesiten. Todo esto de la organización va a activar una región del cerebro llamada hipocampo, que es la que nos ayuda con nuestra memoria. Así que visualmente, si yo tengo en mi salón de clase las cosas organizadas de tal forma que cuando vayamos a hacer actividades STEAM sepamos dónde están los materiales, los estudiantes se van a beneficiar de decir, ah, pues es que las baterías siempre están aquí, el papel del circuito siempre está aquí, o las tabletas que vamos a utilizar siempre están aquí, los cables van a estar aquí, los marcadores, las tijeras, la pega, todos los materiales, y si están organizados, pues mira, ahí podemos crear un makerspace, que realmente, mira, un makerspace.
Usted lo crea con materiales reciclables, con cositas que usted tenga ya en su salón. No tiene que salir a buscar nada. Es simplemente que usted lo va a organizar de tal forma que, mire, usted decirle a los estudiantes, esto es nuestro makerspace. Su cerebro se va a activar y va a decir, ay, qué chévere, es que es algo diferente. Es lo mismo, son los materiales, pero cuando le decimos que es un makerspace, es un espacio creativo para nosotros poder hacer nuestras actividades de STEAM y nuestro cerebro se activa de manera creativa porque sabe que este es el espacio de la creación. La tecnología, pues miren, yo no podría decir que la tecnología es importante, es cierto. Eh, Podemos utilizarla para realidad aumentada, donde los estudiantes a lo mejor hacen primero algo en papel y luego con una tableta o un dispositivo móvil como un celular se ve tridimensional y hay diferentes aplicaciones que les ayudan para eso. Programación táctil, pues se puede utilizar Scratch u otro, pues, Code.org hace lo mismo. ¿Y por qué es táctil? Pues mira, el niño tiene que sí utilizar su dedo para ir programando. También hay robots que vienen que los programamos utilizando unos botones. Podemos utilizar sensores y, o como les mencioné, podríamos utilizar la impresión 3D. Mi recomendación, si usted está comenzando, no se mortifique con cosas de tecnología. Utilicemos las cosas reciclables que podemos utilizar súper chévere para integrar las actividades de STEAM en nuestros espacios educativos. Usted, educador, tiene un rol bien importante en estas experiencias STEAM multisensoriales. Primero, usted debe de fomentar preguntas que estimulen a la reflexión y la exploración. No que le digan, maestra, necesito, ¿cuál es la respuesta? No, que ellos la busquen. Debemos de facilitar los materiales de tal forma que ellos se sientan que los pueden acceder de manera fácil. Debemos de dejar que ellos trabajen en el salón y mire, nosotros observar y ver qué es lo que están haciendo sin darle la respuesta. Si le damos la respuesta, pues ¿para qué lo hicimos? Debemos dejar que ellos mismos se equivoquen, lo intenten nuevamente sin nosotros darle la respuesta a estos problemas. Y finalmente debemos de ser una guía para que ellos al final de haber hecho sus actividades STEAM siempre nos podamos reunir y podamos reflexionar sobre cuál fue el aprendizaje que adquirimos con esta actividad. Las actividades STEAM no son actividades manuales. Las actividades STEAM son actividades que usted, educador, padre, maestro, terapista, usted quiere integrarlo en su espacio porque quiere que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico y que ese cerebro se encienda de diferentes formas. Pues la reflexión es indispensable para que esto se dé. Y la reflexión es importante para que ese cerebro del estudiante se active y no piense que porque el niño está en preescolar no puede reflexionar. Mire, yo los he visto a estos niños pequeños y después de haber pasado por el proceso de hacer una actividad STEAM con la maestra, usted le pregunta y tienen respuestas muy hermosas sobre lo que han aprendido, sobre qué fue lo que más le gustó, sobre qué cambiaría si lo fuese a hacer otra vez y debemos de darle esas oportunidades desde niñez temprana hasta los adolescentes. Finalmente, pues mire, como los diferentes procesos, sí debe de haber un proceso de evaluación y el proceso de evaluación no necesariamente yo estoy hablando de la nota. Los estudiantes y los padres siempre están pendientes a la nota. ¿Qué nota saqué? Para mí en estos procesos es ¿qué aprendí? Así que el estudiante puede tener productos que haya hecho con la actividad, no necesariamente tiene que haber salido perfecto, pero hay aprendizaje aunque no esté perfecto. Se le da retroalimentación múltiple mientras estamos haciendo la actividad STEAM y la retroalimentación puede venir de los compañeros del grupo, del maestro y de su autoevaluación. ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Qué puedo hacer luego diferente? Podemos documentar, ¿verdad? Los procesos, así que podríamos tener algún checklist o algo donde tengamos, donde podamos ver cuáles son los avances que se han logrado mientras estamos haciendo las actividades. Y sobre todo, para mí el más importante, la metacognición. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí? Y cuando yo logro pensar sobre lo aprendido, he llegado entonces a lo que sería la metacognición. Eh,
Por otro lado, pues cuando hacemos actividades STEAM, pues nos permite tener esa inclusión, porque nosotros podemos incluir a estudiantes con diferentes niveles, diferentes necesidades. No tenemos que tener una sola respuesta y beneficiamos a todos los cerebros que están en nuestro espacio educativo, sin beneficiar a uno más que a otro. Les recomiendo libros como Cerebro y Aprendizaje de David Sousa, el de Neuroeducación de Francisco Mora, STEAM Kids de Ann Carey. De hecho, yo he conseguido algunos de estos libros, inclusive en Office Max hay algunos libros. Recursos digitales, pues mire, sciencebodies.org, las voy a ir abriendo y se los comparto ahora. STEM Activities for Kids y KiwiCo son páginas web. Déjame cambiar la pantalla que estoy utilizando para poderle compartir este. Esta fue la última que le mostré, que es la de Kiwi. Déjame ver aquí. Aquí usted puede ver que puede filtrar las actividades por edades, de 0 a 3 años, de 3 a 6, 6 a 9. Y aquí lo que ven son actividades cortas, sencillas, que usted puede hacer, pues si quiere hacer un laser show, vamos a la actividad de laser show y te va a decir el paso 1, el paso 2, 3, 4. Y así, pues aquí puedes ir viendo diferentes actividades. Las puedes dividir por categorías, las puedes dividir por edades y puedes explorar, ¿verdad? Los materiales de muchas de estas actividades STEAM son sencillos, son cosas que podríamos tener en la casa. Por otro lado, la página STEM Activities for Kids también hay diferentes recursos que ustedes pueden ver. Puedes buscar cuáles son las mejores y también puedes buscar, mira, 60 actividades que, mire, que lo que requieren es poca preparación. Y aquí pues tienen pues artículos, ideas de lo que de las que pueden hacer. Yo si voy a 60 Low Prep STEM Activities Bundles, pues aquí hay diferentes actividades que ustedes podrían tener. Y una de mis favoritas es sciencebodies.org. Sciencebodies.org tiene desde proyectos que a lo mejor podrían usarse para ferias científicas como algunos recursos que podrían hacer, o sea, de STEM. Así tienen STEM Activities. Vamos aquí y tienen diferentes challenges que podrían hacer. Igual, Build a Paper Roller Coaster le das y aquí tiene un video donde te explica cómo hacerlo, te dice el tiempo que te tomaría y los materiales que vas a necesitar para poder hacer esta actividad. Así que, mire, para mí, de las mejores, de los mejores recursos que podríamos tener. Así que, eh, nada, yo se los pongo por el chat. Eh, ¿Qué les puedo decir? Que, mire, eh, nosotros para poder, yo sé que muchos de ustedes integran estas actividades en sus salones de clase o en sus espacios. A veces no sabemos, mira, ay Dios mío, ¿qué hago? Pues sí, hay algunas cosas, no se trata de reinventar la rueda. Usted observe a sus estudiantes, vea cuáles son los temas que está tocando, identifique cuáles son los intereses que tienen los nenes y cómo vamos a integrar estos conceptos STEAM. Vaya empezando con cositas sencillas, poco a poco. Vamos a integrar los diferentes sentidos, no quieras tener todos los sentidos, 8 a la misma vez. Puedes tener pues el visual y el auditivo y, ay, pues mira, yo voy a hacer algo propioceptivo o voy a hacer algo vestibular o voy a hacer algo táctil, como usted quiera, pero vaya integrándolos poco a poco. Luego vaya documentando, mire, qué es lo que le ha gustado a sus estudiantes, para entonces ver, este tipo de actividad con este grupo no creo que lo pueda hacer, pero con este otro grupo sí. Y sí, pues mire, si usted eh, habla con otros maestros u otros especialistas del área de su trabajo, pues aprenda y compartan para que cada uno se pueda, Muchacho, espérate que me vas a cortar la madre esta. para que se vaya fortaleciendo, ¿verdad? Así que, como les dije, hay unos beneficios de nosotros integrar esto de STEAM y la combinación con la neurociencia. Primero, va a haber mayor retención del aprendizaje.
¿Por qué? Porque cuando yo estoy utilizando múltiples sentidos, se da mejor esa consolidación del aprendizaje. Debe de haber más motivación en los estudiantes porque ven que están haciendo cosas diferentes. Se puede disminuir el estrés porque cuando integro las actividades STEAM, el estudiante no lo ve como que es algo tan académico como cuando damos una clase tradicional. Y esto también va a ayudar a la transferencia del conocimiento a qué? A la vida cotidiana, a cómo yo aplico este conocimiento a mi vida diaria. Así que para concluir, pues mira, podemos tener estas experiencias para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes y su cerebro. Vamos a ver y experimentar esta conexión que hay entre la neurociencia y las experiencias STEAM que pueden ser memorables. Los padres y educadores se pueden convertir en facilitadores de este proceso y pues mire, de manera incidental estamos ayudando a los estudiantes para prepararlos para su futuro y que ellos vayan decidiendo a qué cosas pues les tengo preferencia. Así que voy a estar mirando las preguntas en el chat y mire, próximo evento, pues mire, el webinar mensual, el próximo mes ya tendremos nuestro webinar también. Tenemos nuestro podcast semanal, Neurotips con Brain Connections. Tenemos certificación de Legacy Display para profesionales de la salud, educadores y líderes. Y para los de educación temprana vamos a estar dando la certificación de Six Bricks. Hemos desarrollado un modelo de enseñanza neurosensorial y estamos dando una certificación sobre este tema. Y también tenemos certificación para el entrenamiento de las funciones ejecutivas. Así que mire, esté pendiente a nuestras redes sociales que todo esto está por ahí. Y vaya separando la fecha, 17 y 18 de octubre, donde vamos a tener la quinta jornada internacional de neurociencias. Este año es con el tema de explorando la ciencia de las emociones y el bienestar socioemocional. Así que síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn. Así que súper, qué bueno que no te pierdes el blog. Vamos a ver por aquí. Sí, voy a responder pregunta. Está quedando grabada la presentación para efectos. Déjame darle pause.